Hey there, Ryan Reynolds here. It's a new year, and you know what that means. No, not the diet. Resolutions. A way for us all to try and do a little bit better than we did last year. And my resolution, unlike Big Wireless, is to not be a raging and raise the price of wireless on you every chance I get. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment required, equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes on unlimited. See mintmobile.com for details. Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz Hijo. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este jueves 23 de enero contándoles que el Congreso de los Diputados ha votado a favor del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al exministro José Luis Ábalos por el caso Coldo. Se trata del último trámite parlamentario para dar permiso al Supremo y quitarle la inmunidad parlamentaria de la que hasta ahora gozaba Ábalos, aludiendo a su cargo de diputado. Los 345 diputados han votado de manera secreta y a puerta cerrada en el pleno extraordinario de este miércoles a favor del suplicatorio del Supremo para que se le investigue por el caso Coldo. Se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y malversación, entre otros. Bueno, pues se acaba de conceder el trámite de suplicatorio y eso significa que ya el Tribunal Supremo tiene luz verde para interrogar a Ábalos como imputado. La vez anterior que Ábalos declaró, pues era también como investigado, pero declaraba de forma voluntaria. No tenía obligación de haber asistido. A partir de ahora tiene obligación de asistir a todas las citas que el juez le proponga y además pues se abre la veda para el análisis de los terminales incautados al propio Ábalos y algunos de los dispositivos electrónicos incautados a Koldo García. Recuerden ustedes que a Koldo García se le encontraron 2 pendrives con información supuestamente referida a Ábalos y quizá a otros, y Koldo García dijo a la Guardia Civil que era documentación que le había entregado Ábalos para que custodiara, lo cual pues tiene algo de inverosímil. Ábalos, si tuviera que guardar información confidencial para protegerse, no se la daría a Koldo, que es precisamente un hombre que le impuso Pedro Sánchez. Y muy posiblemente Koldo García dijo aquello para que la Guardia Civil no pudiera acceder al contenido de los pendrives. Al ser Ábalos aforado, hasta que no se concede el suplicatorio, pues tú no puedes registrar su casa, no puedes registrar su despacho, no puedes registrar el contenido de su ordenador, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues ahora sí vamos a poder conocer qué tenían esos pendrives. A lo mejor resulta que no tenían nada, pero es posible que en esos pendrives Koldo García guardara información interesante. Vamos a ver qué es lo que saca la UCO de ahí. Mientras tanto, pues continúan las declaraciones en el caso Begoña Gómez. Es que ya nos perdemos con tantos casos que afectan a Sánchez, ¿verdad? El caso Ábalos, Koldo, Aldama, Sánchez, el caso Begoña Gómez Sánchez, el caso hermano de Sánchez Sánchez, el caso fiscal general de Sánchez Sánchez. Son tantos los frentes abiertos. Y ojo, todavía queda ver qué pasa con el frente de la Dana, que yo espero que alguien inicie las investigaciones necesarias para ver si el gobierno de la nación retrasó deliberadamente la ayuda a Valencia. Pero bueno, que a veces nos perdemos con tantos casos. Hemos hablado del de Ábalos, vamos con el de Begoña Gómez. Siguen las declaraciones ante el juez Peinado y ayer compareció el secretario general de Telefónica para hablar de por qué Telefónica pues se dedicó a patrocinar gratis et amore la cátedra de Begoña Gómez. Y hay algún dato interesante que ha salido de esa declaración. Escuchen.
Seguimos hablando de procesos judiciales porque el secretario general de Telefónica, Nicolás Oriol, citado a declarar ayer ante el juez que investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha introducido el nombre del empresario Rosauro Varo, miembro de varios consejos de Telefónica. El testigo ha indicado que fue Varo la persona que promovió la invitación a participar en el polémico software para la cátedra de la Universidad Complutense que dirigía Begoña Gómez. De acuerdo con su testimonio, fue el propio Varo quien propuso un encuentro con la esposa de Pedro Sánchez. El secretario general de Telefónica España ha declarado que fue la propia Begoña Gómez quien se puso en contacto con Rosauro Varo para entrar en Telefónica, que terminó haciendo de manera gratuita el software, y que estas reuniones se produjeron en la sede central de la compañía de telecomunicaciones. Bueno, pues nada, vamos conociendo más ligazones. Resulta curioso el nombre de Rosauro Varo. Rosauro Varo pues es uno de los que se ha puesto como ejemplo del nacimiento de una nueva Beautiful People. Para los que sean más jóvenes de ustedes, la Beautiful People era como se llamaba todo aquel grupo de empresarios que brujuleaba en torno a Boyer, aquel ministro de Economía de Felipe González. Gente, pues eso, gente bien, gente del meñique extendido, gente con mucha pasta, gente dispuesta al hilo de sus relaciones con el poder, pues hacer el máximo de dinero posible, no necesariamente de forma ilegal, entiéndanme. A Rosauro Varo se le ha puesto como ejemplo del nacimiento, del surgimiento de una nueva Beautiful People socialista, porque la Beautiful People aquella era pues próxima al gobierno socialista. Rosauro Varo es hijo de una ex senadora y ex diputada del Partido Socialista. Rosauro Varo es un señor que estuvo en el Consejo de Prisa, luego en el de Movistar, tiene empresas relacionadas con las VTCs, las licencias de taxi. Rosauro Varo es muy amigo de Javier Hidalgo, de el grupo pues de Air Europa, etcétera, Globalia. Y Rosauro Varo, pues siendo uno de esa Beautiful People cercana al Partido Socialista, pues es a quien recurrió Begoña Gómez para que en Telefónica la recibieran y pues patrocinaran su cátedra. Resulta curioso el nombre de Rosauro Varo porque si bucean ustedes en internet y ven las publicaciones que la gente próxima a Podemos hacía, pues una de ellas de hace pues ni siquiera un año, pues mencionan a Rosauro Varo como personaje, pues como si fuera turbio, relacionado con los negocios de la Gürtel y de Aznar. La verdad me he leído el artículo ayer para ver dónde veían la relación y no la he entendido muy bien. Pero el caso es que le metían ahí relacionándole con Aldama, con Aznar, con pues eso, con la Gürtel. O sea, típico artículo de esos donde pues más o menos a partir del hecho de que hubo un día donde coincidieron en una misma ciudad no sé quién, pues entonces ya eso quiere decir que forman parte de la misma conspiración internacional. El periodismo de poner supuestas relaciones para tratar de demostrar la existencia de tramas ultragalácticas. Vamos, un periodismo que a mí me parece un poco basuriento, ¿no? El caso es que Rosauro Varo, pues hombre, a quien es próximo es al Partido Socialista. Y se entiende que Begoña Gómez recurriera a él como intermediario. El hecho de que recurriera, de que fuera intermediario en esas conversaciones entre Begoña Gómez y Telefónica, pues tampoco quiere decir nada. Oiga, no es ilegal presentarle a alguien, a la esposa del presidente del gobierno, pero sí nos indica pues de qué iba la película. Begoña Gómez era la esposa del presidente del gobierno socialista y por tanto pues movilizó sus contactos para tratar de conseguir que empresas cotizadas financiaran su cátedra gratis et amore. Evidentemente ninguna empresa, ninguna gran empresa hace nada gratis et amore.
Y lo que dan por un lado lo reciben por otro. Ya saben ese refrán español: el que regala bien vende, si el que recibe lo entiende. Bueno, vamos conociendo cuánto dio Telefónica, cuánto dio Google, vamos conociendo a través de las declaraciones de otros testigos, pues cómo fueron esas reuniones que propiciaron esa generosidad de esas grandes empresas. Vamos a ver en qué acaba el asunto de Begoña Gómez. Luego les hablaremos de la declaración de otro testigo ayer, que tiene más miga que esta, en la que, bueno, hemos tenido noticia de algo que entra casi dentro de lo anecdótico, eso de que fuera Rosauro Varo el introductor de embajadores. Mientras tanto, ayer saltaba un escándalo en la prensa holandesa enormemente interesante y del que creo que no se hace eco ningún medio español. Menos mal que existen las redes para conocer este tipo de cosas. La Comisión Europea pagando secretamente a grupos ecologistas para que impulsaran el Pacto Verde. Bonito, escuchen. Y ponemos el foco en Europa porque ayer el diario The Telegraph revelaba un nuevo escándalo de lobby en Bruselas. Aseguran que la Unión Europea pagó en secreto a grupos medioambientales para promover los planes ecológicos del vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans. Las reacciones ante la revelación de estos contratos, que entregaban dinero durante años a diferentes grupos medioambientales, no tardaron en llegar. El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, afirmó en sus redes sociales que las alfombras han de ser levantadas y lo oscuro saldrá a la luz. Un medio holandés denuncia que se ha estado pagando con tus impuestos en secreto a grupos ecologetas para promover el Pacto Verde y a los políticos fanáticos que destruyen el campo y la industria. Injerencia con tu dinero. No es Musk, son ellos. Bueno, ya saben ustedes que aquí los escándalos que afectan a toda esta gentuza que nos impone sus basuras climáticas, sus supuestas emergencias, que utiliza las supuestas emergencias para imponernos cada vez más prohibiciones, fastidiarnos cada vez más la vida, hacernos cada día más pobres, encarecer la energía, beneficiar a China, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que cuando los escándalos afectan a esta gentuza, por alguna razón, pues como que desaparecen rápidamente, si es que alguna vez llegan a ocupar la primera plana de los medios occidentales a sueldo de esta gentuza. Pasó, por ejemplo, con una noticia de enorme calado y de enorme gravedad. Una noticia que surgió en Alemania, se comentó brevemente y luego desapareció. Que es que la Rusia de Putin puso 3 millones de euros para crear en Alemania un grupo ecologista para hacer campaña contra la importación de gas natural licuado desde Estados Unidos. ¿Por qué? Pues hombre, está claro, para poder así boicotear la compra por parte de Alemania de gas natural licuado de Estados Unidos y así hacer depender a Alemania del gas natural licuado ruso o del gasoducto Nord Stream, de la energía que Rusia proporcionara. Es bastante entendible, ¿verdad?, que Rusia pagara para que grupos ecologistas, ocultando quién les financiaba, pues se dedicaran a jugar en favor de sus intereses. No es la primera vez que se hace desde esa zona del mundo. La antigua Unión Soviética financió todas las campañas ecologistas antinucleares, pues para tratar de boicotear el desarrollo de la energía nuclear en Occidente. Y de la misma manera, pues la Rusia de Putin ha comprado políticos europeos, el más eminente, pero desde luego no el único, hay más de una docena de ex primeros ministros, etcétera. El más eminente era Gerhard Schröder, que estuvo cobrando de una empresa pública energética, del sector energético rusa, hasta que la última invasión de Ucrania pues hizo que todos esos políticos pues tuvieran por vergüenza que renunciar a sus cobros de la Rusia de Putin. Bueno, que Putin compre grupos ecologistas para hacer avanzar su calendario, pues entra dentro de lo entendible en relaciones de política internacional.
Los países están en guerra comercial, económica, perpetua unos con otros. A veces esas guerras desembocan en enfrentamiento cruento, pero no necesariamente. Y lo que hacen es usar todos los medios para defender sus propios intereses. Es decir, que Putin compre organizaciones ecologistas europeas para boicotear a Europa es entendible. Pero que Bruselas comprara grupos ecologistas europeos para impulsar el Pacto Verde, que boicotea la economía europea, eso ya es más curioso, ¿verdad? Utilizando nuestro dinero, el dinero de los impuestos europeos, para dárselo en secreto a grupos ecologistas, con la condición explícita de que esos grupos ecologistas tenían que presionar a los eurodiputados para que saliera adelante el Pacto Verde de Timmermans. Ténganlo presente los pescadores, los agricultores, los ganaderos, que ven cómo su vida es cada vez más difícil, que ven cómo tienen que cerrar sus explotaciones gracias a las cosas que vienen desde Bruselas. Es Ursula von der Leyen, esa señora que es presidente de la Unión Europea, gracias al pacto entre PP y PSOE, quien se dedica a impulsar a los grupos ecologistas para que a su vez presionen a los diputados para que así salgan adelante esos pactos verdes de los que luego sale la legislación que destruye a agricultores, a ganaderos y a pescadores. ¿No les gusta a ustedes ver cómo sus empresas son destruidas? ¿No les gusta a ustedes, queridos oyentes, ver cómo se destruye al sector primario español? Pues pídanle cuentas al Partido Popular y al Partido Socialista. Porque es esa Unión Europea, producto del pacto entre Partido Popular y Partido Socialista, quien se dedicaba con nuestro dinero en secreto a comprar a grupos ecologistas para impulsar el Pacto Verde del que sale toda esa basura. Bueno, mientras tanto, mientras aquí en Europa seguimos teniendo una Unión Europea que pretende seguir llevándonos por la senda del enloquecimiento y de el empobrecimiento, en Estados Unidos, pues mira, han elegido a Trump. Y como resultado, pues Trump está en una fiebre legislativa donde no está dejando títere con cabeza y donde, bueno, pues los americanos van a empezar a salir del hoyo moral y de perspectivas futuras en el que estaban. Escuchen más medidas de Trump. Seguimos hablando de las medidas que está implementando Donald Trump tras posesionarse como nuevo presidente de los Estados Unidos. Ayer firmó una orden ejecutiva que revoca una política implementada por el expresidente Joe Biden en 2021, la cual permitió que las personas transgénero sirvieran en el ejército. Con esta nueva orden, Trump cumple su promesa electoral de modificar la política sobre la inclusión de personas transgénero en el ejército, una medida que él mismo había implementado durante su primer mandato. Asimismo, el nuevo presidente de los Estados Unidos ha declarado a los hutíes de Yemen como grupo terrorista. Bueno, está tomando numerosas medidas Trump. Está dispuesto a aprovechar la legislatura al máximo para desmontar toda la basura en la que nos han metido los políticos progres en Occidente en los últimos años. Les traemos dos de las cosas que ha aprobado en las últimas horas. Primero, la prohibición de que haya militares transgénero, lo cual no significa que se vaya a prohibir a alguien que se sienta mujer u hombre. Cada uno puede sentirse lo que le salga de las mismísimas pelotas. En eso a nadie nos importa y nadie nos metemos. Usted puede sentirse lo que quiera, como si se quiere sentir llama del Perú. Ahora, lo que usted se sienta, a los demás nos importa un soberano bledo. Entonces, no nos dé el coñazo. No nos obligue a los demás a tener que hacer cosas que no queremos hacer ni tenemos por qué hacer. El asunto de los transgénero en el ejército, pues no es simplemente una cuestión de voluntad personal, de uno que se siente no sé qué. No, la cuestión de los transgénero es algo que causa numerosísimos problemas en numerosísimos ámbitos. Ejemplo, en el ámbito penal, pues resulta que un tío dice, no, yo me declaro mujer, está en la cárcel de hombres por haber violado a 6 mujeres, se declara mujer y hay que pasarle a la cárcel de mujeres. ¿Pero por qué? Oiga, me importa un bledo lo que se sienta ese señor. Ese señor tiene un pito, sí. Además ha sido gordo, sí.
¿Resulta que ha agredido a mujeres? Sí, pues ese señor en una cárcel de hombres, a pudrirse toda su puñetera vida. Y si se siente mujer, como si se siente zapatilla, nos importa un bledo a los demás. No vamos a poner encima en riesgo a las mujeres de la cárcel de mujeres llevando ahí a un depredador sexual. Parece entendible, ¿verdad? Que uno, pues en fin, separe lo que es la regulación de la vida social de lo que se sienta en no sé quién. Bueno, pues eso mismo, quizá con menor gravedad, se produce en otros ámbitos. ¿Qué pasa con los baños públicos? ¿Qué baño público utiliza un transgénero? Resulta que un señor con pelo en el pecho, con aspecto de señor, puede usar los baños de señoras, incomodando a las señoras. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que aguantar los demás las chorradas de nadie? Y lo mismo en lo que respecta a habitaciones para dormir en un ejército, vestuarios que utilizar en un ejército. Entonces, que alguien quiere ser militar y se considera de un sexo distinto al biológico, pues es su problema, pero se lo guarda para su intimidad. Y al ejército se va, pues, con su sexo biológico. ¿Tiene usted un pito así de grande? Pues usted se va al barracón de señores y me da igual lo que a usted se sienta. Vamos, a mí me parece de sentido común. No tenemos la sociedad por qué soportar que nos trasladen cargas que no nos corresponden ni nos interesan. Bueno, pues Trump ha legislado en ese sentido. Y a partir de ahora se acabó la orgía de chorradas en que primero Obama y luego Biden ha metido al ejército de Estados Unidos. Y a partir de ahora cada uno tiene su sexo biológico y se le trata igual que a todo el mundo. Y lo que se sienta o se deje de sentir es su problema. También ha revocado una orden de Biden completamente demencial. Los hutíes son ese grupo que está atacando con misiles a Israel, que está atacando los barcos que transitan por la zona, los barcos cargueros. Bueno, pues Biden lo había sacado de la lista de grupos terroristas. ¿Por qué? Oiga. Bueno, pues Trump le ha vuelto a meter en la lista de grupos terroristas. Además de firmar distintas órdenes ejecutivas, ayer Trump hizo algo pues muy propio de Trump. Ya les he dicho que la estrategia de Trump es bastante transparente. Siempre que quiere negociar algo, coge y dice algo desaforado para sentar al contrario en la mesa y al final llegar a un acuerdo razonable para todo el mundo. Ayer lo hizo con Rusia y ayer le advirtió a Putin que se pueden hacer las cosas de dos formas, o por las buenas o por las malas. Escuchen. En otros asuntos, el presidente Donald Trump advirtió a Vladimir Putin que ponga fin rápidamente a la guerra en Ucrania o, de lo contrario, enfrentará altos niveles de impuestos, aranceles y sanciones. Trump prometió poner fin a la guerra que ha durado casi 3 años dentro de los primeros días de su administración. Dijo que estaría dispuesto a reunirse con Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para llegar a un acuerdo. Si Vladimir Putin no se sienta a negociar con usted, ¿pondrá más sanciones a Rusia? Es probable. ¿Cree que la guerra se debe detener? La guerra nunca debió comenzar. Si hubiéramos tenido un presidente completamente incompetente, la guerra no hubiera iniciado. La guerra en Ucrania nunca hubiera empezado en nuestra presidencia, pero terminó ocurriendo porque las elecciones fueron amañadas. Estas declaraciones llegan un día después de que Trump criticara a Putin por continuar el esfuerzo bélico a pesar de los informes de que más de 700.000 rusos han muerto o han resultado heridos en los combates, lo que también ha provocado que la economía de Rusia se desplome con una inflación cercana al 10%. Bueno, ya han visto ustedes de qué han ido las sanciones de la Unión Europea, ¿verdad? Y del gobierno americano de Biden, ¿verdad? ¿Han servido para doblegar a Rusia? No. De hecho, le sigue Occidente financiando a Rusia el esfuerzo bélico gracias a la compra de hidrocarburos, y Rusia sigue vendiendo lo que le da la gana a Occidente por el procedimiento de triangular. Que Occidente no me compra no sé qué basura que fabrico o no sé qué excelente producto que fabrico, bueno, pues se lo vendo a India y India se lo vende a Occidente con un sobreprecio y ya está, y Putin sigue vendiendo y la economía rusa no ha colapsado.
Bueno, ¿ustedes qué creen que va a hacer Trump? ¿Ustedes creen que si Trump impone sanciones van a ser del mismo estilo de las de digo que impongo sanciones pero luego no sirven para nada? Pues no, Putin sabe que si Trump impone sanciones, esas sanciones pues van a ser efectivamente dañinas, porque Trump no hace chorradas ni posturea como hacen los políticos progres. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué es lo que hace Putin. Yo creo que en estos momentos todas las partes darían la bienvenida a un acuerdo de paz. Putin, porque, bueno, en fin, es un dictador criminal, pero vamos, imagino que preferirá no seguir teniendo que enviar hombres al matadero. Más que nada porque, aunque el desgaste es pequeño, porque es un autócrata, es un desgaste. Y porque, bueno, pues en fin, podría ahorrarse el ver cómo paletada tras paletada de material militar es destruido, y podría ahorrarse el ridículo de ver que no es capaz de derrotar a un país como Ucrania. Y en cuanto a Ucrania, pues Ucrania tampoco puede permitirse la sangría de hombres que está sufriendo, precisamente porque es un país mucho más pequeño que Putin. Y yo creo que Trump va a lograr sentarles a la mesa y va a lograr un acuerdo de paz que no va a ser bueno para Putin, ni va a ser bueno para Ucrania, entendiendo como bueno que uno pueda conseguir todos sus objetivos. Pero estoy seguro de que será un acuerdo razonable para todas las partes. Entre otras cosas, porque Trump tiene algo que no tenían los políticos progres, que es que Trump no es alguien que gane dinero con las guerras. Si fuera alguien que gana dinero con las guerras, pues su primer mandato habría estado lleno de guerras, y fue el primer presidente americano que no inició ninguna guerra ni dejó que nadie la iniciara. Y en este su segundo mandato las cosas van a ir por el mismo camino. Vamos con doña Verónica Silveri de Voz Media para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Verónica. Hola, ¿qué tal a todos amigos de Mañanas en Libertad? El día de hoy en Voz les ofrecemos las noticias más destacadas que pueden ampliar en voz.us. Empezamos con esto: ICE detuvo el martes a 308 inmigrantes ilegales, según anunció Tom Homan, el zar de la frontera. De acuerdo con él, algunos de los detenidos han sido acusados de asesinato y violación de menores. Los agentes de inmigración comenzaron a detener a los ilegales que suponen una amenaza para la seguridad pública, de los que hay 700,000 vagando por todo Estados Unidos. Y seguimos con esto. Johnson & Johnson fabricó un nuevo aerosol nasal desarrollado para combatir la depresión resistente al tratamiento. El medicamento, llamado Spravato, fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. La medicina está diseñada específicamente para pacientes que no han experimentado mejoras significativas tras probar al menos 2 tratamientos antidepresivos orales. Y concluimos con esto: los devastadores incendios que asolan Los Ángeles, en California, continúan sin dar tregua y ya son al menos 28 los muertos y más de 15,000 las estructuras destruidas como consecuencia de estos fuegos. Los vientos continúan dificultando las labores de extinción, mientras que se iniciaron nuevos focos al norte del condado de San Diego. La buena noticia es que los meteorólogos anuncian lluvias a partir del día sábado que podrían aliviar la desesperada situación. Los nuevos fuegos ya se suman a los 2 más devastadores. Según las cifras oficiales, el incendio de Palisades ya suma más de 23,700 acres arrasados, con 11 muertos, más de 6,000 estructuras destruidas y otras 800 dañadas, y se encuentra controlado con apenas un 65%. Con esto nos despedimos el día de hoy. Les damos las gracias y les deseamos un feliz día. Recuerden visitar voz.us para ampliar mucha más información. Muchísimas gracias, doña Verónica. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez.